El gobierno de la tarde. La segunda temporada del gobierno de la tarde. Aplaudimos todos menos la estrella de este horario. ¿Y por qué tú no aplaudiste? Eddie. Oye, No, estaba viendo un periódico. Fue por eso. ¿Y quién te mandó a decir a ti que yo no aplaudí? No, Si bueno, la cámara no está que mirando no para acá. aplaudiste. Entonces, yo no sé si es porque estamos aplaudiendo porque tú llegaste y entonces quieren ignorar la presencia de don Fafa Estamos Taveras, que está aquí. aplaudiendo Pero yo porque les digo. se inicia la segunda parte Ah. del pero- gobierno de la tarde. pero también- Porque llega Fafa, Buenas llega tardes. Eddie, No, por ahí te viene digo. José Luis. José Luis está Despedimos enfermo. a Oye, Rosa Encarnación. maloso, Las imágenes, Dejen el chisme. las imágenes despiertan situaciones que uno ha vivido. ¿Y qué imagen Ay, está no, viendo? Se está dolorosa. informando tanta Tu gente. ropa no sé, porque- es una ropa que indica toda una etapa donde vino común esas infancias y nosotros disfrutamos mucho ver las muchachas vestidas de O sea, que es una blusa Ay, vieja. gracias, ella me Es una recuerda. moda No, no, vieja. Claro. O sea sí, que mi vestido es viejo. El color de, ¿cómo se dice eso? Se dice Hawaiana. estampado. Hawaiana. Hawaiana. Estampado. Bonito cuando se comenzó a Pero vender está aquí. muy bonito, sí. La chica Además, ya le está- queda bien por el tono de su piel, tú ves, porque a los que somos más oscuritos no nos quedan bien esos tonos. Por más así, vuelta que ya. ustedes den, ella le luce todo. Gracias. Porque así es la elegancia. Sí, pero entonces es una falta de respeto de ustedes hablar de una blusa y entonces derivar eso y que si le queda o no le queda. La blusa está bien o no está bien. Ustedes no tienen que estar piropeando a Yulisa. Pero Es eso, que el eso te dice cuerpo que no han define. mirado para abajo. ¿Qué tú porque quieres? no ¿Que es te una blusa. piropeamos a ti? No, yo tampoco. No, dime si Yo soy demasiado macho de Bueno, y entonces tenemos que piropear. Y mi Yulisa, mi porque apellido- él quiere que lo piropeemos a él. Pero yo soy se demasiado puede macho de piropear hombre. el tigre. Qué bárbaro, ¿eh? Aquí hay que piropear a Yulisa y a Rosa. Son las únicas dos damas que hay Señores, aquí. buenas Son- tardes, compañeros y compañeras. Fafa, Yulisa. Buenas tardes, Esteban. José Luis está muy enfermo. No digas eso. Sí, él está muy malo de la garganta. No, él está muy Ah, feliz porque el este, escogido estaba peleando en el primer lugar. Déjate ¿Cómo de es? cosas, sí. no, es Él otra puede cosa. haberse pasado de celebración anoche. Porque el escogido ganó. No, él tiene gripe, Tiene está gripe, gripado. no, sí. no. Entonces, como tiene gripe, no puede hablar mucho y tú sabes que José Luis habla mucho. No. José Luis es fluido, ¿eh? Y ahora que tú vas a decir que tienes 2 horas aquí hablando lo mismo. No, yo no tengo 2 horas hablando de lo mismo. A lo mismo. Yo le di espacio suficiente oye. a Rosa Encarnación. Yo te voy a demostrar a ti. Y a Yulisa Te voy a demostrar a ti Céspedes. ahora con el tema que vamos nosotros a introducir a ti. Que tú estás hablando lo mismo. Yulisa, adelante. No, hay otro tema. Yo esta parte no la escucho. Yo esa parte de ustedes no la escucho porque yo prefiero escuchar compañeros que se quieren, se respetan, se sienten felices de encontrarse todas las tardes. Yo sé que el día que Esteban no venga tú vas a sufrir. Claro que va a sufrir. No, eso pasaba con Felipe, pero ¿qué puede pasar con Esteban? Eso pasaba con Felipe. Lo mismo tú le decías. La suerte esa que como cuando Felipe bajó al gobierno de la mañana, pues por lo menos yo vine aquí. No, yo te confieso, cuando Felipe se para fue. compensar, porque Te si confieso, no, te iba a confieso creer que- que esto aquí era una tribuna Oye, te para tú acabar confieso. con todo el mundo. No, te confieso que cuando Felipe lo bajaron, bien merecido porque Felipe. Bueno, vamos a es un decir, buen lo bajaron de horario, porque De a se lo horario. bajaron, ¿se entiende? Como si- En la A él lo mañana. ascendieron Yo me de iba. 2 a 4 horas. Yo me iba para mi casa. ¿Tú te ibas? Sí, cuando Felipe lo mandaron para por la mañana. Porque, oye, Me dio nostalgia, duré 15 días Deprimido. que comí una sola tú vez. sabes que hay un juicio marxista inobjetable. Oye, hay un juicio marxista inobjetable de que la vida es una unidad de contrario. Sí. Cuando la gente del mismo tipo son anónimos. no Sí, joden. es cierto, sí, es cierto. Por eso él y Felipe hacían un buen dúo de unidad de Porque contrario. Felipe es mi hermano. Por Lo que eso. pasa que Eddie tenía con Felipe como cuántos años. Felipe como 7 años. Pero en Felipe- ese mismo pleito, no crean ustedes que era en Sí, otra pero- cosa, pero en difere- el mismo palo. Pero a diferencia de este Están señor, graduados, están a diferencia graduados. de este señor, Felipe llegaba todos los viernes y me traía un litro. Tú sabes, este llega aquí sin nada. Bueno, pero tú eres que habla de que tú bebes cerveza a 850 pesos. ¿Cuándo yo he dicho eso? ¿Cuándo yo he dicho? Pero tú has sí eres dicho. hablador. La cerveza que yo bebo es de 850 pesos. Yo no bebo cerveza dominicana. Yo Cerveza bebo... barata, yo no veo. Pero ¿cómo es esto? Pero ven acá, los narcos no beben cerveza 850 pesos. Los narcos en este país. Mira, hablando Ahora, de eso, aquí, ya de narco, pero lo que Aquí te hoy digo no a se ti, puede tú la hablar más de resuelves con droga, tu porque arreglo. eso se para habló en eso. el primer programa. incluso nada más, aparte de eso se abrió los teléfonos ahí, mira, y hubo datos. No me llamó nadie que Hubo me gente explicara dando datos cómo. específicos y contables sobre ese. No, mira, eso Mira, mejor yo no voy a hablar de hablar, eso ya. yo voy a hablar después que Oye, ella lea, la después gente que Yulisa sabe- lee el boletín, yo voy a hablar de temas novedosos sobre ese caso que no han tocado aquí. La gente sabe Ni en ningún medio de cuántos comunicación. puntos de droga hay por su casa. Todo el que llamó aquí sabía cuántos puntos de droga había en la calle de su casa. Sin embargo, faltó que alguien nos llamara y nos explicara cómo se establece la logística del peaje,
la que se le paga, según dicen ellos, a las autoridades. ¿Cómo se establece el monto, la frecuencia y a quién? Me imagino que a quién lo determina el jefe más grande, pero ¿cómo se determina cuánto se le pone de multa o de peaje a cada punto y cada cuánto tiempo? Hay tarifa. ¿Eso tiene tarifario autorizado? Sí. No, la tarifa sí, porque Ofrece. tú sabes que hay zonas que consumen más que otras y también hay consumidores que ¿Cómo eso cuáles- varía con la cómo- calidad del cómo cuáles producto, son? la demanda del producto y así sucesivamente. ¿Cómo así de la zona? O sea, porque tú me vas a, por ejemplo, mira, el negocio del narcotráfico es un negocio que genera mucho dinero. ¿Por qué genera mucho dinero? Porque grandes consumidores con alto poder adquisitivo consumen el producto mucho más refinado y mucho más costoso. Puro. Si no, entonces no fuera rentable. Entonces, en un barrio de Baní, lo que se consume, ahí es lo que hay es un No, pero tráfico de algo- consumo de droga quizás Sí, hasta pero de mala calidad. pero yo te digo- Entonces, ahí no hay un volumen de peaje como debe haber en la zona metropolitana Es que del el Distrito menú- Nacional. Es que el menudeo, mira qué pasa. Entonces, por eso te digo, cuando hablamos de Baní, estamos hablando de qué estamos hablando, de una provincia que no está ni siquiera entre las No, 10 no. principales provincias del país. Lo que sucede es que donde tú consigues ese tipo de droga que tú sabes que consume la clase alta, no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de droga y por ende no hay tantos distribuidores. Pero esa droguita que venden en los barrios, que la mezclan con de todo, Exacto. es un menudeo que cuando tú lo sumas, es como los chinos, mayor cantidad, mayor volumen. Pero yo lo escuchaba a ustedes ahorita y yo, consono con la mayoría de lo que ustedes planteaban y lo que llamaron, yo debo decirle que aquí solamente lo que tienen que prevenir la comercialización y el consumo del narcótico en la República Dominicana son los que se hacen que no saben dónde están los puntos de droga. Aquí todos los puntos de droga operan porque tienen un vaqueo de las autoridades que tienen que velar por eso. Sí, Y claro. aquí se arma un escándalo cuando ocurre un Así acontecimiento es, como el así del martes. es. ¿Tú me estás comprendiendo? Entonces, hay instituciones en la República Dominicana que cuando a un general coronel lo ponen al frente de esa institución, en vez de prevenir o actuar para lo cual se le designó, terminan entonces complotando con esos sectores y haciendo grandes fortunas. Detrás de ese menudeo de Baní, de los barrios más populosos de la capital, de Santiago, de todo el país, hay una gran fortuna que reciben quienes vaquean eso. Y por eso cuando yo discuto con José Luis ese tema, yo he dicho, tú sabes una cosa, es que en la República Dominicana lo que no hay es una legislación contundente para aquellos que tienen que hacer una tarea determinada para que se le encomiendan y la incumplen. No lo hay. No lo hay. Porque si tú agarras hoy, investiga y haces una investigación seria, honesta, si es seria, porque cuando viene a ver, designan una comisión que también hace lo mismo, de la misma policía, y que lo ha hecho todo el tiempo. Claro, y arman Ahora, muñecos. si fuera una investigación seria, se dan cuenta quién protegía a Buche, quiénes le cogían los cuartos a Buche, quiénes eran los que con quién se encontraba Buche, y lo sancionan y lo mandan para la Victoria, sin posibilidad de fianza, sin posibilidad de medida de coerción benigna y sin posibilidad de libertad condicional, de acuerdo a la sanción que al final se le imponga. Aquí nadie inventa con eso. Aquí nadie inventa con eso. Pero aquí nada de nada. Desde arriba hasta abajo es una cadena de beneficios. Y se protegen uno con otro. Tú lo acabas de decir. Todo el mundo sabe y llamaron ahí. ¿Dónde están los puntos de droga? No lo saben las autoridades. Pues entonces pónganos los uniformes a nosotros. Pero gente ubicándote sitio específico. Así en tal sitio, Claro. frente a tal puesto de tal cosa, detrás de tal sitio. O sea, con especificación. Pero yo acabo de escuchar al senador de Baní dando una versión de cómo en Baní está masificado el servicio de venta a consumidores de algún estupefaciente. ¿Y tú crees que él averiguó eso después que pasó este incidente? Él lo sabía. ¿Y por qué no lo dijo? Y sin embargo, siendo el representante político de la zona, él también está penetrado de un problema que arrasa con todo el poder. No, A porque su manera, cada quien aproveche su cargo. el primero, y ahí es que está el porque relajo. el primero, Hay que comenzar imponiendo las condiciones dentro del aparato político que le permita escoger a la gente para que cumpla el deber, no para que aproveche su cargo. Y aquí los generales, que los cargos políticos están para que el que no lo aprovecha
es un pendejo. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos están pensando primero en lo de ellos. Porque el problema de todo esto es que el voto de quien consume y de quien vende vale igualito al voto tuyo, al tuyo y al tuyo. Y ellos están primero pensando en eso. Y ahorita yo voy a decir algunas cosas con relación a ese coronel. Que independientemente de que podamos especular lo que sea, las condiciones en que vivía el coronel, no es verdad que es para que estén filtrando un audio ahí, que yo espero que la policía y las autoridades hoy estén buscando quiénes fueron los que hablaron para que digan si es verdad o no. Porque la condición en la que vivía él, o recibía para uno mucho más verdugo que él, si es verdad, o es falso, porque las condiciones precarias con que vivía él, entonces para que digan y estén en los medios de comunicación, donde sus familiares todavía no han podido sepultar, o lo sepultaron, no sé si ayer, o lo sepultaron hoy, que estaba recibiendo 125 mil pesos toda la semana. Él. Que anda por ahí. El dato especulativo que anda por Especulativo. ahí. Sí. De una sola persona hablando, que cuando viene a ver a alguien involucrada al grupo de los narcotraficantes de la zona, filtran eso para decir, miren, a él lo mataron porque iba a buscar. Y uno lo que espera es una investigación que diga qué pasó. Pero debieron ser un poquito más moderados y ciertamente porque iban a hablar de un monte de esa naturaleza, primero averiguar cómo vivía ese coronel. por la forma en que él vivía no podían asimilarle esos ingresos. Oh, pero claro que A no. menos que fuera Claro que no. mucho, demasiado discreto. Y la idea general es que la gente tiene una valoración positiva Del de ese coronel. Entonces ahora, Sí, yo vi hoy en los medios de comunicación personas, dirigentes barriales, gente del sector donde él vivía en la funeraria que hablaban sobre, lo ponderaban, o sea, que se nota que no era gente, se nota que eran personas Me dijo comunitarios uno que él era un normales, caballero, vecinos desbaratado. normales. sí, entonces Pero bueno. no creo que él, independientemente de todo eso, pudiera tampoco. Cementerio Puerta del Cielo, están sepultando el coronel Y- ahora. y todavía- para y- informaciones Pero las de todos nuestros oyentes. autoridades tienen que Sí, averiguar. lo estaban velando la funeraria Blandino de la Sabana Se Larga. acaban de decirme eso. Las autoridades Él tienen que vivía averiguar. en el sector de los minas. Las autoridades tienen que hacer una investigación muy seria. Porque cuando viene a ver, uno está diciendo cosas más allá de lo que es, o menos. Pero que la investigación sea seria. El problema es que yo no creo en toda Oye, la investigación cuando lo hace la misma policía. Yo insisto frente a estas cosas. Cada vez yo veo más claro que hay que organizar un evento público del más alto nivel que discuta cuál es el papel de la policía en el mundo de hoy y que plantee cuánto cuesta una policía confiable en el mundo de hoy. Ojalá estas cosas sepan que la policía no se puede arreglar ni con prédica, ni con una sanción, ni con remiendo. Hay que replantear el papel de la policía. Así es. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. Son las 5:14 en la Z101 y servimos el segundo boletín informativo correspondiente al gobierno de la tarde de este jueves 10 de enero. La unidad de la readecuación de la Barquita y entorno Urbe convocó hoy a una licitación nacional e internacional para el diseño, fabricación, construcción, montaje y puesta en marcha de la segunda línea del teleférico de Santo Domingo. La convocatoria, que aparece publicada hoy en medios locales, está dirigida a todas las empresas fabricantes de sistema de cables aéreos, como transporte público urbano masivo de pasajeros. En junio de 2018, el gobierno anunció que invertirá 8.000 millones de pesos en la construcción de un segundo teleférico para el transporte de pasajeros, así como de estaciones de autobuses interurbanos para mejorar ese servicio en la capital y la provincia Santo Domingo. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el pasado lunes una embarcación con 35 inmigrantes a bordo de nacionalidad dominicana y 4 kilogramos de heroína a aproximadamente 34 millas o 55 kilómetros al oeste de Desecheo, pequeña isla cerca de la costa oeste de Puerto Rico. La agencia federal informó este jueves a través de un comunicado que la embarcación fue detectada por un avión de la Guardia Costera, lo que dio lugar al envío de un barco a la zona que detuvo a los 35 inmigrantes y recuperó los 4 kilos de heroína que habían sido lanzados al mar en varios paquetes. El pasado jueves, 27 de los inmigrantes fueron repatriados a la República Dominicana, mientras que los 8 restantes fueron transferidos a las dependencias del Departamento de Justicia Federal para su posible enjuiciamiento.
La Cámara de Diputados devolvió este jueves a comisión el proyecto de ley para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados. La decisión fue solicitada al Pleno por el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, quien manifestó que los diputados tienen la responsabilidad de legislar en función de la vinculación con la sociedad. Y por ello no nos vamos a cansar de defender siempre con toda la energía de nuestro corazón el papel de los políticos y de las políticas, manifestó Camacho. El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un llamado a la comunidad internacional para cercar diplomáticamente la dictadura de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro asumió hoy jueves un nuevo mandato de 6 años. La decisión de la OEA de no reconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro es confirmación de denuncias de Colombia y la lucha del Grupo de Lima para restablecer democracia en Venezuela. Es un llamado a comunidad internacional para acercar diplomáticamente la dictadura, manifestó el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter. El mandatario hizo referencia a la decisión tomada hoy por la Organización de Estados Americanos, OEA, de no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir de este 10 de enero del 2019. Recuerde que todas estas informaciones usted puede ampliarlas o repetirlas a través de nuestro diario Z101 Digital o Z Digital y a través de todas nuestras plataformas de redes sociales. Hermano Eddie, Adelante. Sigue. No, me asusté. Y esta pifia. ¿Por qué te comenzaron asustaste? ustedes, No, ¿qué porque pasa? me asusté porque mira, ¿Y tengo, cuál es el, como en mi dice turno, mi hijo, cuál en- es el friqueo que tienen ustedes en tres? mi turno? Primero muy gallito, hablando en de mi droga, de turno- coroneles, de policía y de pistola, y ahora todo el mundo callado. En mi turno de comentarios, cuando me toque mi comentario, tengo un comentario contundente de Oye. interés colectivo para el país. Oye, que humildemente. tiene que ver con la seguridad social. Voy a dar unos datos nuevos, Ese es tu comentario. inéditos, como los que tú dijiste que vas a dar sobre otro aspecto. Pero ese es tu Porque comentario. tenemos que dar primicias en este Pero espacio. que ese es tu comentario. No. Lo que te Está iba era a decir, anunciándolo, está lo que te iba era a anunciándolo. decir lo siguiente. Vi ahí que existe, o que vi ahí una publicación de 32 diputados de la tendencia de Leonel Fernández, que deberían sumar 40, según dice la información, que están ratificando su oposición en cualquier escenario a la posible modificación de la Constitución para eliminar el artículo que impide la repostulación del presidente, la posible repostulación del presidente Danilo Medina. Sin embargo, 40 diputados es suficiente para impedir una modificación de la Constitución. 40 no, hasta 5, depende de cómo esté el conteo. Sí, pero ¿cuántos diputados son? 193. Ujú. 190. Depende de cuánto se le haya conquistado. ¿Cuánto es que necesita para pasar la modificación? Las dos terceras. terceras. Constitucional. 2 tercios. Ujú. 2 tercios pudieran ser 2 tercios de 190. 60 y 60, 6 son 12, como 120, 125 diputados, asumiendo que sea la matrícula completa. Hoy no hay posibilidad de que pase una reforma. La propuesta de ley para presentarla, que con un tercio. La propuesta para presentarla no es mayoría simple. La ley, no. Yo digo un tercio, que es menos. Para sí, la un tercio. presentación. Sí, la presentación. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo planteé sobre eso mi posición el día de ayer. No creo que al día de hoy los números estén ahí. A menos que las cifras asqueantes de las que se está hablando ciertamente llegue a ser cristalizada. Hay muchos diputados que no pudieran tal vez resistir ese tipo de oferta. Además de que saben que no lo van a pagar con los cuartos de lo que quieren que se repostulen. Y el diputado de la oposición política que se atreva a ceder en eso terminó. Porque si de algo está consciente la sociedad dominicana es de que hay un grupo de diputados de todos los partidos de la oposición que son vulnerables. Que son vulnerables es lo mismo que tienen precio. Lógicamente. Porque hay algunos que no tienen precio, porque hay algunos que no lo hacen porque 5, 6, 7, 8 días tal vez no es lo suficiente para desacreditarse.
Pero más de ahí, tal vez pudieran ser. Pero con 30 lo piensan. Pudieran pensarlo, porque hay mucho, por eso la clase política Pudieran, hay gente que sabe que no va otra está vez. en los niveles que está, porque la pérdida de credibilidad precisamente se ha debido a que los políticos se olvidaron de cuál es básicamente la función de una persona que se dedica a hacer vida política. Por eso tú ves que en este sistema que tenemos aún hay dirigentes políticos y otros que no son políticos que se enganchan a políticos, invierten 30, 40 millones de pesos detrás de conseguir 70, 80 millones de pesos. Y la naturaleza de lo que es el ejercicio de la política se ha perdido. Y yo no sé de lo de Leonel Fernández. Yo sé que aunque lo de Leonel Fernández se sumen y se sume la oposición entera a apoyar eso, hay que pasarle por encima el sentimiento social y a sectores que están dispuestos a hacer lo que sea para que eso no ocurra. No sé lo de Leonel. Leonel tenía más, Leonel tenía 70 diputados y tenía como 12 senadores. ¿Cuántos senadores le quedan a Leonel Fafa ya? No, Leonel le debe quedar poco. El de Espaillá, el de Pedernales. ¿Cuál es más? Creo que Espaillá y Pedernales. ¿Y no hay más nadie? No, no hay más nadie. ¿Cuál más? ¿Tú estás seguro? ¿Valentín con quién está? Ah, Valentín es de Leonel, sí. Pero, bueno, sí es de Leonel. El de Salcedo. No voy a decir más. O sea, el de Salcedo es de Leonel. Yo creo. No, el de Leonel está, el de Salcedo está. No, el de Salcedo no, el de Salcedo es de Danilo Medina. Yo estaba pensando en Bauta y Bauta ya no está ahí. Sí que Bauta No, así. el de Salcedo es. El es de Salcedo, sí. Ese es de Danilo Medina y le van a nombrar ministro de Salud Pública en una ocasión. Pero no sé por dónde andan los números. ¿Tú tienes alguna información? No. ¿Dónde que estás repartiendo? Realmente no tengo ni idea de eso. Lo único que como vi el anuncio que, o sea, ese ejercicio que hicieron los legisladores de la tendencia de Leonel de ratificar su posición es como si tuvieran la información de que hay un movimiento más activo que hace 2 o 3 días, porque si no entonces no hubieran hecho ese encuentro, Claro, o sea, que esa lo hay. reunión. Claro que lo hay. Aquí llamó un diputado esta mañana, el gobierno de la mañana, y dijo que los números están para cuando se presenten, si se presentan, que todo va a depender del discurso del presidente de la República el 27 de febrero. Ahora ellos entienden que la Constitución de la República es un relajo y ellos han hecho de la Constitución ese mismo ejercicio. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo que sí les digo a ustedes es que de este proceso electoral que viene en el 20 y su complejidad depende del mantenimiento o del fortalecimiento del sistema democrático o del debilitamiento del sistema democrático del país. Sí, eso va a depender de la forma. La forma pudiera afectar. ¿La forma de qué? La forma, o sea, porque tú dices, tú te refieres a nuestro próximo proceso electoral, bueno, pero eso va a depender de la forma en que pudieran hacer determinadas cosas, que ciertamente pueden entonces ocasionar una situación. No, porque tú eres del criterio de que primero tiene que democracia. modificarse la Constitución antes que el presidente diga que sí. No, yo soy el del criterio de que si se quiere buscar ciertamente la reputación del presidente Danilo Medina, tiene que ser antes de que él hable en marzo. Porque el presidente Medina no puede presentarse de frente a la República Dominicana y decirle de frente, mira, yo voy a buscar la reputulación y voy a forzar ahora la modificación de la Constitución. Tiene que introducirlo por pedazos. Tiene que alguien hacerle el trabajo primero para que después él suavemente diga si no que lo habilitan, se vio obligado a si responder. no lo habilitan sería un descaro, sería una cosa fea. Lo que Danilo hizo fue decirle a sus seguidores, tienen de plazo hasta marzo para que ustedes yo creo eso. Yo creo eso. ¿Cómo fue? No. Oye, lo que hizo el presidente fue, al decir que va a hablar en marzo, ahora él está trabajando otras alternativas ponerle también. fecha a sus equipos para que consiguieran la manera de que se pueda habilitar la Claro, repostulación. le dio un plazo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:27. El senador Dionis Sánchez de Pedernales tomó su turno en el debate que hay sobre el tapete ahora respecto de los peajes y los puntos de droga y dijo hoy, al tomar un turno en la Cámara Alta, que en su provincia
cae preso el delincuente que no paga el peaje por el tráfico de drogas y que eso lo sabe todo el mundo. Y entonces él es un observador allá. Dionis Sánchez Oye, eso es la enfatizó vaina. que a esas prácticas es que acuden a esa demarcación los agentes antinarcóticos que envía la Dirección Nacional de Control de Drogas y no a otra cosa. Lamentablemente esa es la realidad que todo el mundo sabe, pero en la costa de Baní hasta Pedernales sí viven bombardeando drogas permanentemente. Dijo que hay personas del pueblo que salen para la playa por un tiempo en espera de que salga droga y lo único que tienen que hacer es que cuando consiguen esa droga, pagarle los peajes a los que están en la DNCD. Sobre todas estas denuncias, incluidas las del senador de Baní o de Peravia, la DNCD no se ha pronunciado de manera oficial y en una revisión que se hizo por las redes sociales por donde difunden las informaciones puntuales, eso anda por ahí como los pueblos fantasma, como la España boba. Nada de nada. La DNCD guarda silencio mientras el país le pregunta, ¿para qué están ustedes ahí? Los senadores le mandan fuego. La gente quiere saber respecto de este escándalo y la DNCD guarda silencio. Dicen por ahí que el que calla otorga. Bueno, la DNCD, pero también aparte de la DNCD está el departamento, la unidad de el DICAN antinarcóticos de la policía. Porque pero DICAN que, es de las porciones pequeñas. Sí, los cargamentos le toca a la DNCD, el microtráfico. Sí, del microtráfico, pero los puntos de droga así en los barrios son microtráfico. Sí. Entonces eso le toca al DICAN, a la policía. Por eso ahí, es que la policía que hace ese tipo de operativos. Por ahí me dicen que viene otro escandalito del DICAN, por cierto. Pero miren una cosa. Si con el tráfico de droga, una cuestión marcada como un delito global, porque yo no creo en ninguna parte que el tráfico global de droga, con la marihuana puede haber una parte, pero en general hay una actitud de ilegalización del negocio de las drogas. Eso van a tener que legalizarlo y punto, ponerlo a pagar impuestos, Está que bien, Magín se encargue de cobrarlo. Que si eso es con el negocio más riesgoso, aunque sea el más caro, que hay esa política, ¿qué pasa entonces con las otras actividades económicas que necesitan ser supervisadas? Sí, pero un problema que hay. ¿Actividad económica como cuál, don Fafa? O sea, ahí yo vi que dijeron que descubrieron 200 millones de medicinas falsas. Ah, sí. Entonces aquí se sabe que Moca era la matriz de la medicina falsa. Moca es la meca. Y sin embargo, tú no sientes que hay una ofensiva dirigida a crear confianza. Porque lo que da la impresión es, parece que se nos pagó la cuota cuando tú ves lo que pasa. Porque hay esa atmósfera general. A mí me sorprendió que ayer un amigo... Yo compré Moca, una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Y te dio más dolor? No, me parece que fue un laxante. Ahora, oye... Me dieron un laxante. Te abobó. Me abobó, ¿no? Ah, no te abobó, no te puso... No, lo te trajo puso que rápido, te no, puso rápido. Lo trajo que no podía reírse. Mira, de Moca entonces... aquí regularmente yo me tomo 1 hora y 45 minutos, duré 6 horas y 26 minutos. Ahora, oye una cosa. A pesar de este problema de las drogas y de la decomposición general, ayer a mí me dijo un amigo, un vecino que yo tengo mucha confianza en él, mira, una cosa que a mí me sorprendió. Me dijo, el gobierno le está poniendo a todos los recaudadores una meta para que sepan que no pueden presentar por debajo de esa meta un resultado. Y yo le pregunto, el Centro Mayor de Impuestos en la aduana, ¿y cuál es la meta de la aduana? Y me dijo, ahí fue mi sorpresa, la aduana rebasó la meta por más de 2.000 millones de pesos. Lo anunciaron. Y cuando tú oyes eso, dices, uy, ¿y cuántos se evadían ahí? Porque el hecho de que un mandato tú rebases en una situación como esa, una dimensión de ese tamaño, más de 2.000 millones de pesos extra de lo que te pusieron, te dice que eso antes no tenía control. Es decir, en el país hay que enfrentar el problema de la transparencia y del servicio. Por eso andaban todos los policías en la calle atrás de lo que no sacaron las revistas, porque el gobierno tiene en hacer cumplir la ley con 1.500 pesos para los que estaban atrasados,
tiene la posibilidad de conseguir cerca de 300 millones de pesos que no estaban entre los cálculos de sus ingresos. Cerca de 300 millones de pesos. Esa información del seguimiento de la revista y la información de que la aduana rebasó sus límites, te dice que efectivamente, si el gobierno ha hecho un esfuerzo interno por sanearse, no tienen que coger tanto prestado. Porque mira lo que haya esto, 2.000 millones extras que no estaban programados. Depende de quién sea. Hay gente y 2.200 millones más que están ahí. Depende de quién sea, porque hay gente que son tan enfermos que aunque sobrepasen con 3.000 millones más y 4.000 millones más adicionales, su política es el endeudamiento. Sobre la base de resolver ahora sin importar qué pase mañana. No, sabiendo lo que va a pasar mañana, pero a ellos no le importa. No, exacto, o que no le importa. Pero, tú quieres que te diga una cosa. Aquí en el país hay posibilidades aún todavía de que las cosas se puedan enderezar. Porque cada quien tiene un librito. Y hay libritos que por más efectivos que sean, se agotan. No, y que no da para todo. Y que no da para todo. Y en el país hay una desnaturalización de la administración pública. La degradación de la política. Óyeme, que eso es asqueante. Aquí hay instituciones públicas que tienen una nómina, que con el 10% de lo que están pagando como nómina, hacen el trabajo efectivo. Es más, hacen el trabajo no. Lo está haciendo el trabajo cerca del 10% de esa nómina que ellos están pagando. Oye, sanear la nómina sería el mayor ahorro del poder. No, pero... ¿Tú me entiendes? Pero no un 10% no, porque tú estás hablando de eso, entonces que un 90% de los empleados del Estado no hace nada. Yo creo... Pero no me digas que no. Tú me dices a mí que te cite sitio, entonces yo te lo digo, pero no me digas que sí, no. Pero si tú dices que te cite sitio, pero espera. Un sitio pero yo lo estoy diciendo yo. Ahora tú me dices a mí como cuáles, yo te cito cuáles. Aquí al principio del programa... Pero tú digas que no aéreamente sin tú saber si es verdad o es mentira. Aquí al principio del programa dijimos que hay instituciones completas que deberían desaparecer. O sea, no quedarse con un 10% de nómina, no. Claro. Sino quedarse sin otra que no tiene que desaparecer, que tienen cerca de un 90% por encima de la cantidad que tienen que tener para operar. Todas las instituciones tienen un sobrepersonal. Sí, claro que sí. El Estado dominicano tiene alrededor de 700.000 empleados. Alrededor de 700.000 empleados. Eso es una exageración. Eso es muchísimo. Y es así, pudiera ser incluso hasta un poco más. Entonces se pudiera decir que el Estado dominicano pudiera operar con alrededor de 400.000 empleados. Más de un tercio menos. Ahora, ¿cuál es el problema con el asunto de la nómina? El problema con el asunto de la nómina pública es que el sector privado no tiene la capacidad de absorber ofreciendo empleo a 300.000 o 350.000 personas que hoy tienen empleos formales de más, no empleos formales de más, sino que hoy tienen empleos formales y que no son necesarios en el aparato estatal. O sea, hasta que no se creen las condiciones aquí incluso para que el sector privado tenga la capacidad de absorber en empleos formales una cantidad tan extraordinaria de empleos innecesarios que hay en el Estado, entonces se pudiera producir un caos. Porque imagínate entonces que venga un gobierno que te diga a ti, bueno, mira, nosotros tenemos 700.000 empleados, pero el país puede operar con 400.000. Vamos a sacar 300.000. ¿Y qué vamos a hacer con esos 300.000 desempleados? Pero es que no son desempleados. Sí, son desempleados. Porque fíjate lo que pasa. Perdón. Óyeme, los 300.000 en su gran mayoría son asalariados, no desempleados. No, pero es un empleo. No, pero es que tú no puedes obligar a un Estado que esté manteniendo nómina parásito. Pero tampoco tú puedes, es cierto eso, pero tampoco tú puedes asumir. No puedes justificarlo sobre la base de que tú no sabes dónde meterlo. Pero tampoco se puede asumir que todo el que es empleado del Estado es un parásito o es una botella. Fíjate lo que ocurre. Eso. Hay personas que trabajan en instituciones del Estado que tal vez no son necesarios. Ahora, cuando tú le dices a un trabajador, a una persona, don Fafa, mire, a usted lo vamos a nombrar en el ministerio tal, y usted va a tener un horario tal, y usted, perdón, pero espérese, para terminar la idea, usted va a tener un horario y usted va a trabajar en tal departamento. Pero ocurre que en ese departamento, él llega todos los días en la mañana y no hace nada porque no tiene una asignación, no se le asigna un trabajo específico. Entonces, ¿esa persona es una botella? No, porque él va y cumple un horario y está dispuesto a hacer el trabajo que se le asigne, pero tal vez esa institución no necesita ese empleado y sin embargo lo nombró de más. Mira. Ahora, no vamos a atentar contra la dignidad de una persona que consigue un empleo en el Estado y que tal vez no está haciendo el trabajo que debería hacer, no porque no quiera hacerlo,
sino porque tal vez la institución no se lo está demandando y sin embargo lo nombró. ¿Qué va a hacer? Va a decir, mira, yo renuncio porque yo aquí no estoy haciendo nada y me voy para mi casa. Eso lo hacemos los que tenemos otro nivel profesional. Pero un infeliz que lo nombran simplemente coge su empleo y cumple su horario. Pero ponlo en el sentido general, no en el impacto de lo particular. Un gobierno que sabe que tiene una masa sin ocupación, tiene una opción distinta a la de cargarlo a la nómina sabiendo que no corresponde a lo que debía hacer. Busque esa inversión y genere fuente. Asóciese con un gran capital y desarrolle una actividad. Sí. Yo le estoy diciendo, yo anduve por el sur y sé que el sur es una fuente para el turismo mayor que el este, pero en el sur no hay promotores. Y es una muestra de que no hay un desarrollo económico que no tiene ni un equipo de pelota, que es un consumo local. Entonces, tú dices, el gobierno tiene una fuente ahora con la recuperación de Bahía de las Águilas, que el ciclo de poder legalizar esto seguro que coge su tiempo. Pero tú dices ahí, y abre al mercado internacional, no para discutir vender una planta que te va a dar recursos para tú venderlo, que tú estás transfiriendo ganancias, porque no es verdad que se va a perder. Él tiene, en vez de hacer eso, decir, abre un concurso para el aprovechamiento de la costa sur y Bahía de las Águilas. Y yo supongo que aquí vienen capitales de todos los tamaños gente a querer aprovecharla. Y este país tiene en la inversión del turismo un recurso que no es del Estado para abrir fuentes para trabajo y para ampliar los consumidores de lo que aquí se produzca. Que eso es lo pero que sorpresa de la vida. Oye, crear las condiciones para que el sector privado tenga la capacidad de generar más empleo. Él tiene que ayudar a hacerlo. Eso ayudar por eso mismo, crear las condiciones para eso. Óyeme qué excusa tan débil, que para mí es una excusa muy débil. Es decir, bueno, el Estado tiene una sobrenómina de 300,000. ¿Verdad? Entonces, la justificación de mantener a un grupo de gente, porque si fuera que tuvieran en nómina a un grupito de aquí, un grupito de allá, no, la gente que son simpatizantes de un partido de gobierno, o sea, PLD, PRM. Entonces, la excusa es que no se pueden tirar para la calle porque no saben para dónde meterlo. Tú estás oyendo que tú tienes que pagarle yo y el país porque esos compañeros no dónde meterlo. Ahí está la poca visión. Ven acá, mi hermano. Es una pena, pero esa es la excusa de todos los presidentes. Está bien. Yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Pero eso no puede seguirse manteniendo ya. No, claro que no. Hay que asumir el problema de propiciar el desarrollo que pueda resolver ese problema. Y yo te digo, ahora mismo hay una batalla por el problema de la ley especial de la frontera, que era una propuesta de solución legal. La 2801. Sí. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:43. Perú le impide la entrada al presidente Nicolás Maduro y anuncia medidas diplomáticas. Todo ello ha sido comunicado a través de una nota de prensa en la que el gobierno de Perú anuncia una serie de medidas en contra del nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, que tomó posesión hoy a las 10 de la mañana. Uno que es considerado, según el Grupo de Lima, el Mercosur, la Unión Europea y algunos países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo a República Dominicana, como ilegítimo. La información ha sido publicada por la página oficial del gobierno y establece que se ha llamado a consulta a ¿De qué Lima, gobierno? de Perú, a Lima, a la encargada de negocios de la Embajada del Perú en Venezuela, la primera secretaria Rosa Álvarez Núñez. Se ha dispuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a este, y se ha coordinado con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP para dar cumplimiento a las medidas económico-financieras establecidas en la citada declaración, entre ellas para reforzar la debida diligencia, compartir la lista de miembros del régimen de Nicolás Maduro y personas naturales y jurídicas relacionadas a este y sus futuras actualizaciones con todos los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera. Cuarto, se confirma que las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas. El gobierno de Perú ratifica su pleno respaldo a la Asamblea Nacional elegida libre y democráticamente en diciembre de 2015. Reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela,
resaltando que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos se podrá resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país. O sea que la República Dominicana mandó una representación. Bueno, yo no entiendo bien cómo fue el jueguito, se parece como al juego de China y Taiwán. República Dominicana se inscribe en la moción de los organismos internacionales, el Grupo de Lima La resolución de la y OEA. la ¿sí? resolución de la OEA que se publicó el día de hoy, en el que se desconoce la legitimidad del gobierno de Venezuela, pero dijo el canciller que mandaron a alguien a representar al gobierno a la toma de posesión del presidente venezolano. Eso es como a Dios rezando y con el mazo dando. Estuvimos en ambas cosas al mismo tiempo. Se parece un poco a lo de Taiwán, que lloraba por la infidelidad dominicana, de que le tuvimos la mano metida en el bolsillo, mientras éramos infieles con los chinos. Me parece como que algo similar, pero oficialmente República Dominicana desconoce también la legitimidad de Maduro. Vamos a ver si eso en la práctica va a ser así realmente. Tal vez para que se hace también con el gobierno norteamericano, para que tú sabes, para que los gringos digan no. Tenemos que aguantarle una cuanta a los gringos. Sí, para suavizar. Y fíjate que el gobierno ha bajado el tono con relación a las relaciones diplomáticas con China. Claro. ¿Te has dado cuenta? Sí, porque eso es una banda de cal y otra de arena. Hasta el día, bueno, me toca verlo. Sí. El comentario de Alcántara. Tú no eres el que tiene que presentarme a mí. Es verdad, la coordinadora. Trascendido. Diga usted, Yulisa, si soy yo o no soy yo. Iniciamos con la tanda de comentarios y el primer turno es del señor Eddie Alcántara. Hoy no estoy muy de mucha. Hoy tú tienes la mecha corta. Sí, hoy no me siento muy bien. Miren, yo tenía el tema de la muerte materna, que en la República Dominicana ha venido en aumento en los últimos años. Y ojalá me dé tiempo para yo tocar los dos puntos, porque debo una venda. Exacto, gracias. Tú no ves, así es que se hace. Eso es la coordinadora. Trascendido. Ella puede. Tú sabes que, escuchando la noticia que acaba de leer Yulisa, nos obliga a nosotros a referirnos a ese tema. La República Dominicana no sabemos cuál es el jueguito que tiene con relación al tema de Venezuela. No sé si hay algunas malas intenciones de sectores políticos en la República Dominicana y entienden que es un espejo en el que nosotros tenemos que vernos, o si ciertamente pudiéramos encaminarnos a una situación similar tanto de Venezuela como de Nicaragua. Yo no sé cuál es el papel, tratando de hacernos los simpáticos frente a los sectores de poder internacional y tratando de decir a Nicolás Maduro, déjame hacer este jueguito, pero tú sabes que estoy contigo. Yo creía, todavía en el día de ayer, estaba convencido de que la República Dominicana no iba a enviar a nadie. Todavía lo creo, porque yo no sé quién fue que enviaron. Tal vez enviaron a un funcionario de 9ª categoría que, dándose un paseíto por Venezuela, entraba ahí en representación de la República Dominicana. Pero el país tiene que definir su posición. Y la posición que ha respaldado la sociedad dominicana es la que nuestros gobernantes, quienes nos representan, han asumido frente a todas las decisiones que se han tomado últimamente en contra de Venezuela. Porque el país duró un tiempo haciéndole juego a Nicolás Maduro, que nos puso inclusive de mojiganga al propio presidente de la República, licenciado Danilo Medina, que gastamos un dineral recibiendo ese grupo de sinvergüenza de ese régimen. Y vinieron aquí a tratar de simular una intención que procuraba ponerle fin a la crisis de Venezuela, y todo el mundo sabía que lo que estaban buscando es ganar tiempo por el asunto de la Constitución venezolana, que obligaba a Maduro a tener que pasar ciertas etapas para que se le garantizara un proceso electoral que pudiera ratificarlo nuevamente como presidente de la República por 6 años más, con toda la desgracia que está pasando ese pueblo. Y en aquella ocasión, cuando el país hacía causa común con Hugo Chávez, había cierta justificación porque éramos beneficiarios de un acuerdo
que aunque los ciudadanos individuales y particulares del país no se beneficiaban de ese acuerdo, por lo menos la República Dominicana sí recibía esos beneficios, aunque nuestros gobernantes hacían con eso lo que les daba la gana. Pero ahora, ¿qué justificación hay para estar del lado de ese juego perverso de Nicolás Maduro? ¿Qué beneficio puede recibir la República Dominicana, está recibiendo la República Dominicana de ese régimen de Maduro para nosotros hacerle ese juego? No, si la decisión es inscribirnos en la posición del Grupo de Lima y de la Carta de la OEA, que esa sea la posición oficial, que la esté respaldando la mayoría del pueblo dominicano. Hay un grupo en la República Dominicana que lo deje llevarle la contraria a la gran mayoría y usted va a tener la seguridad que se van a presentar allí frente a la Embajada de Venezuela, a decir que es un gobierno legítimo. Todo eso pasa en todos los países, porque por eso estamos en democracia y ellos tienen el derecho de hacerlo. Y hay que respetar su posición. Pero óigame, la República Dominicana ha sido víctima de la migración de ciudadanos venezolanos producto de su crisis y que están aquí ya en cantidades industriales ocupando las plazas que le corresponden a los dominicanos, producto de esa situación en la que tiene ese régimen a ese pobre pueblo. Y a medida que el tiempo vaya pasando, la cantidad será mayor. La cantidad será mayor y mayor será la afectación que vamos a recibir nosotros como dominicanos de esa situación. Estoy hablando de nosotros porque aquí es que estamos. Pero la mayoría de los países que han tenido que emigrar, esos infelices, han desplazado de las plazas importantes de empleo a muchos ciudadanos de esos países, producto de esa situación. Y yo creo que en definitiva la República Dominicana ya tiene que trazar la línea correcta y coherente frente a Venezuela. Que eso va a terminar en una desgracia. Porque hay un complot tan fuerte en contra de ese pueblo, encabezado por Nicolás Maduro y las principales autoridades militares de Venezuela, que no hay manera de que no sea el empeoramiento de su situación económica, social y hasta religiosa de ese pueblo que vaya a seguir ocurriendo a medida que vaya pasando el tiempo. Todo indica que cada vez que pasa un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, la situación en Venezuela será peor. Y nosotros no podemos ser copartícipes de una situación como esa. Nosotros tenemos que decirle a la comunidad internacional que nosotros somos un país que amamos el sistema democrático, por lo menos en el que vivimos en el día de hoy, y que no quisiéramos ni por asomo tener que vivir una situación como esa. Nosotros no podemos seguir apoyando esa situación en Venezuela. Todo el mundo sabe que allí no hubo elecciones. Todo el mundo sabe que allí hay un Consejo Nacional Electoral dirigida por una señora de nombre Tibisay Lucena que responde a todo lo que diga Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue capaz de cambiar el mismo 3 veces el día de la celebración de esas elecciones, Fafa. Y el Consejo Electoral entonces fijarle la fecha que dijo Nicolás Maduro. Ese Consejo Nacional Electoral fue capaz de legitimar un proceso electoral en la que se escogieron unos suplentes o sustitutos del Congreso y terminaron o exterminaron con el Congreso y lo legitimó el Consejo Nacional Electoral. Todo el mundo sabe que tampoco votó la cantidad de venezolanos que dijo ese Consejo Nacional Electoral. Todo el mundo sabe que se hace un proceso abierto, diáfano y transparente en Venezuela. Nicolás Maduro no tiene posibilidad de llegar a un 10%. Entonces, ¿puede la República Dominicana reconocer a Maduro como un gobierno legítimo? Imposible. ¿Por qué la República Dominicana, si es cierto que no he visto el nombre, envía un representante allí a la toma de posesión de Nicolás Maduro, sabiendo todo el mundo que eso no fue un gobierno legítimo? Y como no hay otro mecanismo de terminar con esa situación que ya no está afectando a nosotros como dominicanos, lo correcto es que nosotros estemos del lado de lo que está repudiando eso, para que la presión persista y se endurezca frente a ese régimen
y podamos nosotros, Esteban, y podamos nosotros, a medida que vaya pasando el tiempo, ver cómo los ciudadanos venezolanos, cuando eso cambie, retornen de nuevo a su país. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, Esteban, Fafa y Yulisa. Los venezolanos, por necesidad, y gracias a Dios que han encontrado la mano amiga, como siempre lo ha hecho la República Dominicana con todos los países en situaciones similares, han encontrado la mano amiga de los dominicanos. La mayoría de las plazas importantes están siendo ocupadas también por ciudadanos venezolanos, Sí. que han emigrado por su situación económica. El país no tiene que pagarle a Maduro. Le están dando Los posiciones capitalistas laborales. que están aquí. Sí. El Bueno, país no sí. tiene que pagarle a Maduro. Se mudaron para acá los principales capitalistas venezolanos. Sí. Es decir, que son elementos ese que tú tienes proceso, que manejar. ese proceso se inició antes de Maduro, incluso durante el gobierno Pero tomó de fuerza. Hugo Chávez, pero tomó fuerza, claro, mucho más fuerza ahora porque no hay duda de que el gobierno de Maduro ha sido muchísimo menos democrático que el de Hugo Chávez, con la desventaja de que con un petróleo a la baja ha hecho que la situación económica de esa nación sea mucho peor. Entonces, termino mi comentario, distinguidos compañeros, diciéndole a la República Dominicana, reiterándose al gobierno, reiterándole al gobierno, los dominicanos van a respaldar siempre cualquier decisión que se tome en contra de ese régimen y desconociendo a ese gobierno ilegítimo de un ciudadano de ese país que lo que menos le interesa es el dolor, ni le importa el dolor que vive y padece su pobre pueblo. Y eso, vuelvo y lo digo aquí de nuevo, eso en Venezuela, la única salida de esa situación en Venezuela va a ser una desgracia. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 5:59, momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa, gracias a los amables compañeros aquí presentes, gracias a los amables oyentes de este gobierno de la tarde, la Z101. Recientemente nosotros hicimos un comentario aquí sobre el tema de la seguridad social, haciendo referencia a que hay empresarios o empresas que se dedican a colocar como empleados a personas que no necesariamente trabajan en su empresa y reportarlos en la Tesorería de la Seguridad Social para así beneficiarles con el sistema o el servicio familiar de salud y que así la persona que es reportada como empleada, aún sin ser empleado, a cambio de pagar solamente lo que le correspondería cotizar en la Seguridad Social, pues logra asegurarse a sí mismo y asegurar a su cónyuge y a sus hijos. Que esto pasa con frecuencia generalmente con trabajadores que a veces tienen buenos niveles de ingresos, pero que están en la informalidad, o con trabajadores que estando en la informalidad a veces tienen un pariente cercano, como un hijo o un cónyuge que tal vez tiene alguna enfermedad catastrófica, necesita un tratamiento de alto costo que lo cubre la Seguridad Social en el plan básico, y entonces se recurren a empresas que a su vez sus propietarios se dedican a cobrar incluso a determinadas personas a cambio de colocarlos, ponerlos a cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social. Sin embargo, datos que he obtenido de parte del Sistema Nacional de Seguridad Social me hacen ver que la situación es aún peor. ¿Por qué es aún peor? Porque resulta que la ley 8701 de Seguridad Social establece en su artículo 57 que el salario mínimo será igual al salario mínimo legal correspondiente para cotizar. En este momento el salario mínimo en la República Dominicana está más o menos en 9,000 y tantos pesos mensuales. Vamos a decir que está en 10,000 pesos mensuales. Quiere decir que si usted coloca a un empleado a cotizar a la Seguridad Social o a una persona a cotizar a la Seguridad Social, registrándolo como empleado, aunque no sea un empleado real, usted tendría que pagar como empleador a la Tesorería de la Seguridad Social alrededor de 2,000 pesos. Es decir, en promedio un 10% del plan de pensiones y un 10% para el plan de salud o el servicio familiar, el seguro familiar de salud. A cambio, esa persona que usted está incluyendo puede entonces recibir el seguro familiar de salud, esa persona en sí misma, así como su cónyuge y la cantidad de hijos que tenga. Hermano, repite ese dato que es importantísimo. O sea, la cantidad, el porcentaje. ¿Quién lo tiene que pagar? El porcentaje lo debe pagar el empleador y el empleado. Sí, pero sí, la proporción, ¿cómo la proporción? Pero la proporción es de un
un 10% del total del salario. Pero el 80 lo paga, el 90 lo paga el empleado. De ese 10%, el 70 lo paga el empleador y un 30 lo paga el empleado. Es decir, por ejemplo, si tú ganas 10,000 pesos, a mí como empleador me corresponde pagar 700 pesos por el plan de pensiones, más 700 pesos por el plan de salud, y los otros 600 pesos, 300 y 300, por los dos planes, le correspondería pagarlo al empleado. Es decir, 600 pesos el empleado y 1.400 el empleador. Pero si yo te incluyo... Ahí me estás engañando, Fafa. Si yo te incluyo, sin tú ser asalariado mío, entonces yo tendría que pagar el 20% completo. Pero el 20% completo de un salario mínimo de 10,000 son 2,000 pesos apenas. Pero cuando digo que ocurre peor es por lo siguiente. Resulta que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, a pesar de que la ley de seguridad social establece que es el salario mínimo, el cotizable para el sistema de seguridad social, el Consejo de la Seguridad Social emitió una resolución mediante la cual hace una excepción para que el empleador tenga el derecho de reportar un empleado formal con un salario muy por debajo del salario mínimo establecido en la ley, lo cual afecta seriamente las finanzas del sistema de seguridad social completo. Para poner un ejemplo, datos que me llegan de manera bastante confiable, de fuente bastante confiable dentro del sistema de seguridad social, dan cuenta de que un empleador puede reportar un empleado con un salario de 1,000 pesos. Entonces, si tú reportas un empleador con un salario de 1,000 pesos, tú pagarías 200 pesos apenas para cubrir el plan de salud y el plan de pensiones de ese empleado. Porque ese sería el equivalente al 20%, 10% para salud, 10% para pensiones. Pero olvidémonos de pensiones, el 10%, entonces tú reportas un empleado con 1,000 pesos de salario. Llenas un formulario diciendo que es una excepción y el sistema te lo acepta porque esa persona tiene ese salario especial que es de 10,000 pesos apenas. Das 100 pesos apenas para que ese empleado o supuesto empleado cotice a la seguridad social en el plan de salud. Entonces, con esos 100 pesos en el sistema de seguridad social, recibe todos los beneficios. Ese empleado puede recibir su seguro en el plan básico, el seguro de su esposa y el seguro de sus 4 o 5 hijos. Pero resulta que el acápita por cada miembro asegurado que tiene que reportarle la Tesorería de Seguridad Social a la ARS cada mes es de 1,013 pesos. Entonces imagínate tú que lo que está ocurriendo, hay empleadores que están reportando empleados con un salario de 1,000 pesos, por ponerte un ejemplo. Ese empleado entonces estaría pagando a la Seguridad Social 100 pesos. Si ese empleado está pagando a la Seguridad Social solamente 100 pesos, está recibiendo un seguro, él, su esposa, y si tiene 2 hijos, le está costando eso al sistema 4,052 pesos. Creo que eso lo están denunciando. Eso tiene, desde que entró en vigencia la ley, lo están denunciando. No solo, y las autoridades lo saben. Pero no solo de que entró en vigencia la ley, sino que es peor. Es peor porque la ley por lo menos establece que es el salario mínimo mayor establecido mínimo menor en el régimen laboral legal. Y el Consejo de la Seguridad Social emite una resolución politiquera para que se incluya y se acepte como salario cualquier monto por debajo del salario mínimo establecido, lo cual descapitaliza prácticamente el fondo para cubrir la asistencia de salud de los trabajadores. Y entonces tú tienes la situación de que, mientras tanto, la cápita va en aumento porque constantemente lo van ajustando. Hoy día la cápita es de 1,013 pesos, o sea, 1,013 pesos por asegurado. Es lo que recibe la ARS, se use o no se use. 4 miembros estarían recibiendo 4,000 pesos. Fíjate que aún siendo un salario mínimo, si el salario mínimo de 10,000 pesos, un 10% son 1,000 pesos. Y si el trabajador tiene 4 miembros de su familia, incluyéndolo a él, el aporte que tiene que hacer la tesorería de la Seguridad Social a la ARS es de 4,052 pesos. O sea, como quiera se pierde. Pero claro, esa parte se compensa tomando en cuenta de que muchos empleados tienen salarios que están por encima del mínimo. Y entonces eso puede compensar. Pero si encima de eso tú estás aceptando empleados con salario por debajo de ese nivel, pues entonces te encuentras con un paquete de gente que incluso
lo que te dije, yo puedo entonces, es peor porque te digo que yo puedo incluso tener una empresa con 2 empleados tal vez reales y captar por ahí a 10 personas y decirle, mira, yo te voy a meter como empleado, te voy a nombrar como empleado en mi empresa, te voy a reportar que tú ganas 1,000 pesos nada más, le reporto a la Tesorería de la Seguridad Social por esos 10 supuestos empleados 1,000 pesos o 2,000 pesos por los 10, 2,000 pesos para pensiones y salud, y a cambio le pido a cada uno de ellos que me den 2,000 o 3,000 pesos como compensación. Que tiene que haber un negociazo de ese tamaño. Claro, y yo te lo doy con todo el gusto si yo sé que voy a incluir a mi esposa, me voy a incluir yo y voy a incluir a mis 3 o 4 hijos, o 5 o 6 o 7 u 8, porque son todos los hijos legítimos. Entonces, fíjate cuánto le cuesta eso. Por lo tanto, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha incurrido en una violación de su propia ley al establecer mediante resolución la aceptación de un salario por debajo del mínimo para cotizar o presentar a un empleado formal. Aún aceptando que en la economía en general hay un congelamiento y un retraso general de los salarios. Sí, agrava la situación. Que aún los salarios mínimos son demasiado bajitos. Claro. Aún los salarios mínimos establecidos actualmente son demasiado bajitos. Todavía tenemos un 40% de empleados que, de acuerdo con las estadísticas de la propia Seguridad Social, de la propia Tesorería de Seguridad Social, todavía tenemos un 40% de los trabajadores nuestros que devengan un salario por debajo de los 10,000 pesos. Ahora, por debajo de los 10,000 pesos, uno dirá, bueno, por debajo de los 10,000 pesos, pero entre 8 y 10. No, entre 500 y 10. Porque tú puedes meter ahí a gente con cualquier nivel salarial. Claro, eso se hizo tal vez para beneficiar a una proporción importante de empleados de los cabildos, por poner un ejemplo. Porque aquí hay cabildos que pagan salario mínimo de 2,000 y 3,000 pesos, señor, a nivel nacional. Y entonces, a cambio de que los reporten como empleados formales, por lo menos reporten como empleados formales, seguro se aceptó que puedan ser reportados con un salario por debajo del mínimo, en violación de la ley, pero para registrarlo como empleados formales y que se beneficien de la seguridad social. Pero se benefician de la seguridad social con base en una cápita que está muy por encima de lo que aportan. Entonces, cuando y se torna irrecuperable. Cuando se habla de salario mínimo menor, entonces no son 7,000 y pico de pesos. Entonces, si ciertamente de manera formal, entonces el mínimo menor serían esos 2,000 pesos que se están ganando en un ayuntamiento o un distrito municipal. Y que cuando hablamos, fíjate lo que dijimos al principio del programa, Yulisa, que los empleados de los bomberos de la Canela se están quejando porque su salario de 3,800 pesos. Pero entonces, si cotizan a la Seguridad Social, están cotizando con un salario que está muy por debajo del mínimo. Yo creo que ni siquiera podría registrarse. Pero por lo menos son trabajadores. No, sí se pueden registrar porque el Consejo de Seguridad Social lo acepta mediante resolución. Lo cual afecta la capitalización del sistema. Pero eso no es malo si tomamos en cuenta que ese registro de ese empleado es de un empleado real que gana por debajo del salario mínimo. Pero cuando eso entonces se convierte en una ventana para que cualquier empleador pueda reportar a cualquier persona con un salario no por debajo del mínimo, sino muy por debajo hasta de lo razonable y entendible. Aunque no sea verdad, o sea, que lo pague, la Tesorería de Seguridad Social, la cuota de él que lo está haciendo. Pero oye bien, la Tesorería de Seguridad Social tiene entre sus registros, de acuerdo con informaciones que me han llegado, empleadores que reportan trabajadores como formales con un salario de 500 pesos mensual. 500 pesos. Pero ese empleado tiene derecho a el plan básico del sistema familiar de salud. Porque también se le va la mano. Sí, porque también exageran. Es que exageran. Exageran porque tú dirás, bueno, razonable, 5,000 pesos. Por ejemplo, el Estado Dominicano tiene un salario mínimo de 5,700 pesos mensuales. ¿Y los ayuntamientos? Cuando debería ser mayor, los ayuntamientos tienen salario por debajo. Pero si son 2 o 3 miles de pesos, por lo menos sería más o menos razonable o entendible. Pero que tú tengas reportando empleados formales o como formales con un salario de 10,000 pesos, es lógico que ahí hay una mafia que está beneficiando a determinados empleadores disfrazados. El gobierno de la tarde. Son las 6:13 de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Miren, los detalles que ocurren en la sociedad, mi preocupación ha sido verlo de conjunto y verlo en movimiento. Yo aquí he estado asumiendo en el espacio del gobierno de la tarde como línea ver el conjunto de los problemas y las posibilidades de intervenir en ellos.
ustedes están hablando en el comentario del compañero que inicia los comentarios aquí, el señor Alcántara se refería a Venezuela. Y yo quiero decirle que al mismo tiempo que tenemos el problema de Venezuela para discutir, tenemos la actitud del presidente de Estados Unidos que está amenazando a los miembros del DERECACTA que han abierto relaciones con China. Tú ves las dos cosas juntas. Nicaragua, Panamá y República Dominicana han sido amenazadas de que el presidente lo puede reclamar que lo expulsen del DERECACTA, y el DERECACTA lo que permite es que tú puedas exportar a Estados Unidos en condiciones especiales frente a la reducción de los impuestos productos locales. Pero a su vez, ellos nada más mencionan que tú tienes ese derecho, pero no hablan de cómo Estados Unidos, amparado en eso, puede inundarte aquí también de todo lo que tú tengas. Pero te presentan la amenaza para un país como este, que no le agrega valor a las cosas, que está exportando productos naturales. Y al mismo tiempo que ustedes ven eso, entonces Estados Unidos patrocina el respaldo del rechazo y del reconocimiento de América Latina al gobierno de Venezuela, que se juramentaba hoy, que es la continuidad del presidente actual. Cuando tú ves las cosas así, pura y simplemente, te das cuenta de una cuestión: cuánto se ha degradado el poder de Estados Unidos en el mundo y en América. Antes, ninguna sociedad latinoamericana se atrevía a disentir o a tomar una iniciativa en ese orden. Y hoy, Estados Unidos aparece como uno más. Aunque gente como en la República Dominicana, cuando los yanquis hablan, aquí tiemblan y quisieran contenerse, no pueden evitar tener que actuar de alguna manera. Porque mire, independientemente de la crítica que haya a Venezuela, los dominicanos no tienen con qué pagarle a Maduro por la presencia del capital que está aquí presente de Venezuela. Una gran parte del capital de Venezuela está aquí integrado en la economía dominicana. Y eso tiene un valor adicional. La República Dominicana fue beneficiaria profunda del intercambio con el petróleo y los combustibles con Venezuela, y le han ofrecido condiciones reales que hacen que condicionen al gobierno dominicano. Por eso yo no sé si es verdad que ellos están apoyando la iniciativa peruana, o si ellos mandaron, aunque fuera de segunda categoría, una delegación a esta juramentación de Maduro. Eso lo vamos a ver mañana seguro. Y en ese orden, en lo que yo quiero insistir es en el hecho del cambio de la política, Ustedes saben que Nicaragua, Panamá y República Dominicana están amenazadas de ser sacadas del DERECACTA por sus relaciones con China. Es por eso. Pero hay 16 naciones más de América que ya hicieron lo mismo. Es decir, la hegemonía diplomática y política de Estados Unidos en América Latina está profundamente cuestionada y reducida. Le queda su poderío económico y su poderío militar sin tener ninguna justificación hoy para usarlo como ayer, porque en condiciones como la de Nicaragua y como la de Panamá frente a Estados Unidos, ellos hubiesen tratado de inventar alguna acción subversiva y tienen que detenerse en la política. En ese orden de los cambios que se han expresado, yo quiero llamar al gobierno dominicano: piense en los intereses de su país y actúen por lo que usted cree que más le convenga a su país. El tiempo del seguidismo por el temor pasó. Aquí hay una realidad nueva y no solo puede ver a Estados Unidos. En América Latina hay una cierta renovación del poder político en muchas repúblicas que antes estaban cuestionando a Estados Unidos y que ahora están en una actitud de colaboración. Y sin embargo, a pesar de ese respaldo, Estados Unidos no puede actuar como ayer, ignorando que tiene que someterse a reglas. Y en función de eso, yo quiero darle estímulo al gobierno dominicano para que piense en lo que más nos conviene, en que no tiene que estar sujeto al temor y la orden de Estados Unidos, a que aquí en este país la apertura de las relaciones con China, lo que tenemos que tener es la inteligencia para aprovecharla,
pero no de ninguna manera para reducirla, porque viene de Washington la idea de que a Estados Unidos no le conviene. O que al ver el problema de Venezuela, lo hagamos por el seguidismo y no por un análisis concreto, que es lo que nos conviene en estas condiciones. Yo insisto en que entender el momento actual es la mejor fuente para usted actuar correctamente. Y la situación actual obliga a que usted sepa que se acabó el tutelaje en una región que imponía la supremacía de la primera y más poderosa nación del mundo, que era Estados Unidos. Hoy Estados Unidos no es ni por asomo lo que era. Es un proceso de franco repliegue, de decadencia de su autoridad y de su influencia. Y Trump encarna eso con su política proteccionista de tratar hasta de aislar a Estados Unidos, de atacar a todos los inmigrantes que antes llamaba porque era el almacén del mundo, y sobre todo sabiendo que tiene una amenaza en la competencia económica de la emergencia de ese nuevo poder de Asia, y al mismo tiempo en la estabilidad y el respeto de su moneda, que es el dólar. Señores del gobierno y señores empresarios, no se hagan los tontos, vean que hay una política de cambio en el mundo que nos obliga a pensar qué es lo que más nos conviene en cada caso. Y yo creo que el ejercicio de una actitud soberana tratando de defender nuestros intereses debe estar por encima de cualquier otra acción. Ojalá esto que vivimos ahora permita que la gente pueda quitarse de encima la herencia del pasado que no existe ya, de cuando la voz de Estados Unidos era la guía. Hoy no lo es. Hoy podemos actuar con un sentido de interés propio, y ojalá este gobierno se atreva a hacerlo plenamente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:24, estamos en la antesala del fin de semana, de la segunda semana del año 2019. Enero va rápido, parece, y qué bueno, porque dicen por ahí los comerciantes que enero es un mes muy malo. Claro que es malo. Es malo. Porque en enero tú no tienes... Mira, en enero se cierran los estados financieros de las empresas privadas. Se cierra el presupuesto del gobierno. El gobierno arranca en enero del año siguiente, porque digo, se cierra en diciembre. Entonces, el gobierno arranca en enero del año siguiente sin un chele. No tiene dinero del año pasado, ni tiene dinero de este año. El primer mes está sin un peso. El primer mes se paga. Yo me imagino día. que el primer mes el Estado lo paga con dinero inorgánico, o sea, con dinero que no existe porque no ha entrado. Él da cheque. Lo pagará entonces en febrero cuando entra el dinero, entonces No, compensa lo lo que está guarda pagando. del diciembre del 2018. ¿De dónde? Si se opera con déficit, no ¿Y tú tiene que eres sentido. economista? Y entonces el sector privado incluso a principios de año tiene que buscar dinero para reportar el pago del impuesto sobre la renta, que en el primer Está bien, trimestre. perfecto. Y anticipo. Entonces, ¿cuál de los otros meses es muy bueno? Diciembre. Diciembre. O sea, también, aparte de para el diciembre. Estado, marzo es bueno. No, muy para el bueno. Estado, no para el país. Porque ¿Qué me bueno? entra el Dime impuesto uno sobre- para yo saber, para yo nada más salir en ese mes, que dame los No, otros los en mi meses, casa. son, Oye, los meses buenos son los meses que tienen que ver, El por mes ejemplo. más rentable para el gobierno es diciembre. No Hay que necesariamente. saber la gente que viene aquí nada más pagando el impuesto para llegar. no, no sé, Sí, chévere. pero- Los cuartos que Pero circulan en ese tiempo. hay exenciones a la circulación, pero eso es más para el sector privado, don Fafa. Para el Estado, los meses más buenos son los meses en que se cierran los pagos de anticipo y impuestos sobre la renta. Está bien, Esos son los meses Está más bien, buenos. pero para el Estado. dominicano, ¿cuáles son los meses que tú crees que son mejores para el dominicano común, el día a pie, cosas? Pues no sabéis salir esos meses nada más. Nada es mejor que la Navidad. La Navidad, fin de La año. Navidad, pues entonces hay que Porque trancarse los aumenta 11 consumo, hay meses. más dinero en Aquí diciembre. estamos Yo no creo que aquí nada más mal, nada más es enero en este país. Son todos los meses malos para todo, ti, no, sí, todo, qué no, bien. pero Me tú lo gusta pones, eso. tú lo pones como que a partir de enero ya todo el mundo es rico, que nada más en enero No, todo el mundo que yo qué. lo que Él dijo, no es loco para ¿qué fue lo que decir dijo Yulisa? Yulisa dijo que el mes de enero es el Es el mes más lento más económicamente, lento. es cierto. No quiere decir que los otros no sean Y es lentos. un mes más largo, a pesar de que nada más tiene 28 o 29 días, el mes más largo de todo, Bueno, porque ve- la gente 28, siente, No, tiene 31. 28, 29, pero en calendario son 31. la gente siente que hay un freno económico, y es cierto que lo Sí, hay. lo hay. Se cierran los presupuestos de prácticamente toda la compañía, Bueno, se inicia de cero en febrero. Cuéntale la página a los periódicos también. Ah, Vienen, eso es vienen un buen flaquitos los termómetro. periódicos, un termómetro excelente. Sí. Ellos vienen buenos para Porque el los Black principales Friday. anunciantes de los periódicos, aparte del Estado, es el comercio, Sí. la empresa Ahí tienes comercial. razón, ahí me convenciste. Bueno, miren, nosotros tenemos varios días escuchando en los medios de comunicación
los dímete y diré de organizaciones medioambientales y del Ministerio de Medio Ambiente. Esta misma semana, la Academia de Ciencias, en coordinación con otras ONG que también propugnan por el trabajo del medio ambiente, por la conservación y la preservación de los recursos naturales, dieron una rueda de prensa que, a mi entender, las autoridades deberían prestarle un poco de atención. Cada vez son más las voces que antes no hablaban de medio ambiente ni de recursos naturales, que ahora, en vista de lo que está sucediendo en nuestro país, se motivan a querer saber qué pasa, sobre todo con las intervenciones que se están dando en los parques nacionales. Y no solamente en los parques nacionales, sino las situaciones por las que están atravesando algunos ríos, que en algún momento fueron ríos caudalosos, fueron reservas de agua importante y en este momento no hay más que hojas y piedras. O sea, muchos de los ríos de República Dominicana están secos. Y un ejemplo, o el más reciente, es el del río El Mulito de la zona sur. No es una ni una docena las denuncias que se han hecho de la sequía que hay en la zona sur provocada por la mano empresarial que ha producido la sequía del río El Mulito. Se habla inclusive de nombres sonoros, personas vinculadas a altas esferas del poder, personas que tienen vínculos familiares inclusive con nombres muy conocidos, y a este tipo de denuncias las autoridades no le han dado respuesta, independientemente de que la realidad con el río El Mulito y otros está ahí. No solamente en la zona sur, la zona norte, la parte oeste, tiene una necesidad de que las autoridades, si no van a ir en su auxilio, empiecen por lo menos a dar explicaciones. Hoy, Noruega ha dicho que va a evitar todos los productos de su cadena de suministro que contribuyan a la tala de árboles en cualquier parte del mundo. Cuando yo leía un artículo inextenso que habla sobre el cambio climático, sentí inclusive nostalgia, porque cuando tú ves los países nórdicos, cuando tú estudias de el ámbito medioambiental, económico, social, político que tienen los países nórdicos, la verdad es que uno quisiera no irse, pero sí replicar algunos modelos en este medio pedazo de isla y ojalá en la isla completa, para que cuando la gente sale a las calles de República Dominicana, cuando se mueve por las montañas o simplemente tiene que ir a algún parque nacional, no haya de qué quejarse. No tengamos nosotros que ver cómo las lomas de República Dominicana, muchas de ellas dentro de parques nacionales, se encuentran secas. En muchas ocasiones secas a tal punto porque han sido objeto de incendios provocados para crear allí asentamientos agrícolas, o se ven peladas completamente porque hay ganadería de montaña. Y eso es solamente una parte. Nosotros conversábamos ayer en otro grupo de que en muchos ámbitos estos países nórdicos son un modelo a seguir para muchos ciudadanos. Tienen el mejor sistema educativo y aquí lo hemos tratado de poner como tema de conversación en múltiples ocasiones. Tienen los mejores sueldos, tienen un estado de administración que se manifiesta en el estado de bienestar social, equitativo sistema de impuestos, un sistema sanitario que es envidiable, un bajo desempleo y altos índices hasta de felicidad, y son motivos de admiración por muchos otros países del hemisferio. Pero ahora los países nórdicos han dado un paso al frente y van a liderar la lucha para salvar el planeta. La lucha por el cambio climático la van a librar los países nórdicos. Y todo eso, señores, tiene que ser también un tema de peso para las discusiones de República Dominicana. No puede ser que en este país todo sea droga, ninis, política, calle, mujeres, alcohol y operativos. De todo tipo, porque en este país se hace operativo para todo. No puede ser que nosotros tengamos el tema del medio ambiente en último lugar. Y no puede ser que cosas tan ínfimas como una explicación,
como la protección de terrenos que en ocasiones son hasta pequeños, a las autoridades de medio ambiente le dé tanto trabajo darlas. Hoy, cuando nosotros leíamos el compromiso que ha asumido Noruega para evitar y prohibir a través de las políticas de contratación pública cualquier producto de su cadena de suministro que contribuya a la tala de árboles, hablábamos también sobre la lucha contra la deforestación, que ha sido una de las principales batallas de las que se ha hablado en la Cumbre del Clima de la ONU de Nueva York. En el año 2014 ese fue el tema de debate. Recuerden que inclusive algunos líderes políticos se sumaron a esa batalla, muchos de ellos artistas, figuras de Hollywood, políticos internacionales, iniciaron fundaciones o campañas tratando de ayudar a librar la batalla por el cambio climático. La lucha contra la deforestación ha sido una de esas principales batallas, sin embargo, todavía no se ha conseguido que eso pueda ser una meta de la mayoría de los países del planeta. Se supone que se debía hacer una especie de trabajo a través de políticas de contratación pública para que los productos que conllevaban el mayor tiempo de producción y que se hacían además a través de procedimientos que conllevaban grandes cantidades de químicos para luego venderse como productos de consumo masivo como la palma, la soya, la carne, la madera de forma sostenible, fueran procesos que no necesariamente tuvieran que aniquilar los territorios donde se daba su producción. Los datos de la deforestación, sin embargo, que se dieron en esa cumbre de la ONU y que se siguen dando porque se actualizan cada cierto tiempo, siguen siendo demoledores. Según las cifras que la Fundación Acción por el Clima dio recientemente, la producción de todos estos productos que les he mencionado recientemente son sumamente nocivos y dañinos para el planeta. Dice que los países donde las tasas de deforestación son más altas son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, y todos ellos han contribuido al 40% de la tala de los bosques tropicales y el 44% de las emisiones de carbono asociadas desde el año 2000. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en países que son de avanzada, en países donde todo el mundo quisiera ir, también se preocupan por el cambio climático, y en República Dominicana ese tema solamente lo hablan los intelectuales, los señores mayores que se sientan con un café a hablar de cosas que muchas veces a nadie le interesan según piensan nuestros gobernantes? Y aquí el tema del Parque Aragua, el tema de Valle Nuevo, el tema del río El Mulito y otros sea un tema para darle de lado. Cuando usted sobrevuela por las montañas de República Dominicana o simplemente lo recorre en carretera, puede ser transporte público o privado, usted puede mirar para el lado derecho y el lado izquierdo, y ciertamente tenemos montañas que están bien pobladas, sobre todo en la zona norte, pero esas son las montañas a donde las autoridades han tenido una supervisión más estricta. Cuando ustedes entran un poco más a las zonas rurales de República Dominicana, la cosa cambia. Y las denuncias han empezado a llover desde hace aproximadamente 2 años para acá. Las autoridades no han querido decir nada respecto de lo que pasa en el Parque Aragua. Ayer el ministro de Medio Ambiente dijo que él podía ir hasta los tribunales por lo que se estaba diciendo del asentamiento agrícola que se estaba dando en Valle Nuevo, y dijo que en el lugar a donde se estaba produciendo no era parte del Parque Nacional. Hay una publicación de un periódico, específicamente el de Diario Libre, que dice que el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana miente. Dice que ha desmentido el ministro todas las informaciones que se dieron en publicaciones anteriores y que ha dicho que esos asentamientos agrícolas nada tienen que ver con terreno protegido, pero ellos, para confirmar la información, subieron un dron, sobrevolaron toda la zona que sí está dentro de la zona protegida, dentro del parque de Valle Nuevo, y sí hay asentamientos agrícolas, sí hay trochas para transporte, sí se ven los camiones entrando y saliendo con los cultivos, pero además hay productos que son de producción de largo tiempo que ya se ven en término, o sea,
que eso no es algo nuevo de esa zona. A mí simplemente me preocupa cómo la gente normal copia de los que tienen que dar el ejemplo. Y cuando usted entra a alguno de los parques nacionales, como hice yo en días recientes, usted ve cómo cualquier Juan de los Palotes le tira una cerca de alambre de púa a un pedazo dentro de un parque nacional, y a partir de que se tiró esa cerca en 4 fases, ese terreno es suyo. Hay guardaparques, hay representantes de medio ambiente en todas esas zonas. Sin embargo, las casetas de los guardaparques casi siempre están cerradas y no hay nadie, a pesar de que hay una representación de medio ambiente en cada una de esas zonas o demarcaciones, que vaya y le diga a todas esas personas que no se puede cercar un pedazo de tierra simplemente adentro de un parque nacional y después usted decir que ese terreno es suyo. Mi pregunta aquí es: luego de hacer un recorrido por el Mulito, por el Parque Jaragua, por Valle Nuevo, por Loma Miranda, que sí es cierto que le siguen metiendo los camiones, y que ojalá y que la gente que vigila a Loma Miranda cerraran los ojos, pestañaran o se descuidaran simplemente por un par de días para que ustedes vieran cómo el daño ahí sería irreversible, ¿cómo puede ser que los que están arriba, refiriéndome al tema de Jaragua y Valle Nuevo, los que tienen nombres sonoros, que están vinculados al poder, sean los primeros que dan el mal ejemplo? ¿Qué le puede decir medio ambiente a una persona que se roba un pedazo de tierra en un parque nacional, cuando los que están llamados a proteger esos parques nacionales son los primeros que hacen ahí asentamientos agrícolas? En un país organizado, las autoridades de medio ambiente estarían en este momento sometidas a un escrutinio del país completo, o por lo menos de las autoridades competentes, dígase el Congreso Nacional, cuando no fuera que tal vez estarían despedidas, estarían recibiendo algún tipo de suspensión o estarían ellos mismos dimitiendo de sus cargos. Lo cierto es que la situación en República Dominicana con el tema medioambiental y las luchas de poder por robarse la tierra que es de todos, por introducirse, por no decirlo de otra forma, en los terrenos que son protegidos o parques nacionales, porque se supone que al estar a más pies de altura tienen, por supuesto, mejores condiciones de clima para ciertos productos, y son precisamente aprovechados por esas personas de poder. ¿Cómo puede ser que las autoridades, en vez de defender lo que de todos, se alíen, se hagan cómplices, compartan o sean parte del equipo de quienes vulneran los terrenos de todos los dominicanos, y no sean ellos los que ponen las órdenes, las reglas, y hagan cumplir la ley? Precisamente, nosotros no queremos que hagan una ley nueva, simplemente que cumplan la ley que ya tenemos. Ojalá y que el ministro de Medio Ambiente, a pesar de que tiene poco tiempo ahí, pero antes era ministro de Agricultura, entienda que su responsabilidad al frente de esa institución ahora y al frente de la institución que tenía antes no es con el poder, sino con el país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 6:42. El país avanza su curso en este 10 de enero, y hay que decirle a la gente que hay un debate interesante respecto de lo que significa para la admisión de la corrupción el tema que se debate ahora sobre la participación de los agentes de la DNCD, algo que no es noticia nueva, ojo, y supuestamente de la Policía Nacional en la protección de los puntos de droga. Cada vez que nosotros hablamos de corrupción en República Dominicana, no solamente estamos hablando de los funcionarios o ciudadanos que administran fondos públicos y que como parte de la dinámica olímpicamente se roban la mayor parte de lo que administran. Meten la mano en las arcas del Estado y luego se meten la mano en los bolsillos o en su cuenta de banco, y coincidencialmente esa mano de la cuenta de banco propia no vuelve a salir. Cada vez que nosotros hablamos de eso, no estamos refiriéndonos solamente a que ese es el único tipo de corrupción.
Cuando un miembro de la Policía Nacional o de la DNCD o de cualquier otro organismo de seguridad o defensa custodia narcotraficantes, se hace vigía de los capos, y no solamente del narcotráfico, sino de los delincuentes, de los atracadores, de los asesinos, del crimen organizado, cada vez que una de nuestras autoridades es cómplice o protector de uno de estos individuos, también nosotros estamos hablando de corrupción. Y cuando se corrompe el sistema, se corrompe todo. Aquí queremos hablar de seguridad ciudadana, de combate a la inseguridad y de la protección a los ciudadanos combatiendo la violencia. Pero ¿cómo aquí se puede hablar de inseguridad si la protección a los narcotraficantes y el crecimiento del mercado, del narcotráfico y de la delincuencia se le están dando a las mismas autoridades? Esa denuncia que hacen los senadores Wilton Guerrero, que por cierto ha perdido mucha credibilidad pública, pero también se le suma a Dionis Sánchez, que es el senador de Pedernales, y dice que en su provincia el que no paga peaje no puede operar su punto de droga. Señor, eso tiene que conmocionar la sociedad. Aquí tiene que pasar algo. No puede ser que dos personas de esa categoría digan algo como esto y que aquí simplemente eso pase sin pena ni gloria. Pero aquí tú tienes, mira, el hecho de la apoliticidad de la policía y de las Fuerzas Armadas tiene incidencia en el código que, aún siendo contrarios, mantienen esos cuerpos en su operatividad. Tú nunca has oído ni vas a oír a un titular de cualquiera de los institutos castrenses o de la policía que asuma su posición a hacer críticas a la gestión del anterior, más allá de que tomar medidas. Esos son los únicos que se guardan la ropa. En términos de administración presupuestaria, en términos de compras gubernamentales, en términos de la operatividad administrativa y financiera que tienen esas instituciones que manejan presupuestos bastante altos, nunca un titular que asume hace críticas o cuestionamientos a la gestión del titular anterior. O sea, en el ámbito policial y militar, la protección se mantiene, y esa protección es tal que hace que la costumbre de tener o de que haya puestos que sean protegidos a través del cobro de peajes simplemente se constituya en una aspiración a la que pueden ir algunos miembros, pero no necesariamente en el cuestionamiento o el descrédito del que esté ahí haciéndolo, sino que bueno, ahora me toca a mí, cuando me toca a mí yo voy a hacer lo mismo, por lo tanto yo no te denuncio, tú no me denuncias. ¿Tú sabes qué pasa en los organismos de seguridad, a diferencia de las otras instituciones civiles del Estado? Que los jefes, como se le conoce comúnmente, aunque se le haya cambiado los nombres en algunas instituciones, las legislaciones, sí, los que salen se quedan dentro de la institución. A diferencia de las organizaciones civiles, un ministro de Estado, un viceministro, un director general, lo destituyen y se va para su casa. Sí, está fuera. Los militares conviven entre ellos ahí adentro. De hecho, la mayoría de las veces son compañeros de promociones y van subiendo uno a uno. Entonces, cuando ellos tienen que dejar la posición, se quedan dentro de la institución y van a convivir con el que lo precedía. Y siguen con rango, es que el problema, mira, siguen con influencias. El problema más grande de eso está en que casi siempre, como es un problema de ascenso, de pasar por el escalafón, el que está abajo lo que quiere es llegar a donde, subir donde el que está arriba. Todavía el que está abajo sabe lo que está haciendo el que está arriba. Por ejemplo, la compra de neumáticos para vehículos de instituciones castrenses más caras del mundo se la venden a las instituciones. En documentos. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero lo sabe del de abajo hasta el chiquito porque hay una comisión que tiene que caminar ahí en la mayoría de los casos, para no generalizar. Entonces, ¿quién lo audita? O sea, ¿cuánto has visto la Cámara de Cuentas auditando aquí a la Marina de Guerra? Pero mira, son las únicas instituciones. A la policía. No, pero aparte de eso, son las únicas instituciones, discúlpeme, Fafa, que agotan su presupuesto de manera efectiva. O sea, ellos generalmente no se quejan cuando le asignan, le bajan o le suben el presupuesto. Pero si a la Armada le asignan un presupuesto de 2.000 millones de pesos, ellos ejecutan 2.000 millones de pesos. Tú ves esas instituciones que no ejecutó lo que le costaba. Porque son obedientes. No, ellos son leales y obedientes. Porque para ellos la obediencia es esa ejecución se cumple en un 100%. No gastamos de más
pero tampoco gastamos Pero, de menos. Eso es un código, Pero miren, una costumbre. yo insisto en que hay que rediscutir el papel de las Fuerzas Armadas y la policía a la luz de los problemas de hoy. Porque uno de los problemas internos que tienen que respetar sus propias normas. El reglamento interno de ellos está con el escalafón. ¿Tú te imaginas que el escalafón se establezca por la relación política que tienen los oficiales con el que va a decidir en el poder? Y ha habido una prostitución interna al respecto de los escalafones. Gente que tienen el tiempo para ser considerados, pero el hábil que tiene la relación con los políticos, con el Termina siendo el general y el otro sigue Entonces, siendo yo mayor. Pero digo aún esto. así se protegen. No, pero lo que está claro es que hay que rediscutir las normas, porque el ciudadano no existe, la noción de ciudadanía no existe en la Fuerza Armada y la policía. No pueden votar, no pueden quejarse y el grueso de ellos se siente insatisfecho Es con que lo que hay un reciben. código de protección porque el comportamiento de la mayoría es el mismo. Por ejemplo, Sí. aquí hay coroneles que lo han separado a sabienda los jefes superiores de ellos. ¿Por qué lo separan? ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué cosa tan grave que riñe con la ley ellos hicieron? Que Para sacarlo, para Claro. separarlo de la mano. lo separan y el documento que le entregan es un documento de separación voluntaria, un documento de separación Sí, forzosa. sí. Pero nunca le aperturan un expediente, Fafa. No. Pero parte de por qué hay Pero- que modificar, pero- tiene que sí, superarse esa vaina. dame decirte qué pasa con eso. Le dan el documento de separación y tú sabes lo que han hecho muchos de esos coroneles, de esos mayores, de esos tenientes coroneles y de esos tenientes, que saben que lo están votando porque son cómplices de muchos hechos dolosos. Una bellaquería inaceptable. ¿Tú sabes lo que Sí. hacen? Van a Que entonces recuperar. van entonces a los tribunales de la República. Sí. Y como no hay un expediente preparado que le diga, mira, a ti te votaron por esto y por ende tú tienes que estar separado porque violaste la ley, violaste el código de ética. ¿Y tú sabes lo que ha ocurrido? no Que haya la sido mayoría de los tribunales entonces le han dado ganancias de causa. Sí. Claro, porque Aunque- con base en la en el motivo de la aunque expulsión. no ejecutan la reintegración. No Antes de que justifica. nos vayamos, porque ya estamos llegando al final, yo quiero ratificar la información, que aquí fue común cuando comenzó el programa, de que la República Dominicana aparece entre los 19 países, efectivamente, que asumieron el no reconocimiento a Maduro y que demandan unas nuevas elecciones. Pues Y que en no fue funcionario. 19. del país allá. Y que además de esos 19, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y la Granadina, Surinam y Dominica votaron en contra de esta resolución. Y los que no votaron, México, San Cristóbal, Nevis, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbuda, Belice y Salvador, que se abstuvieron. Esa información que pone en claro, México es el país de más trascendencia que tuvo fuera de la decisión aprobatoria. Lo que pasa es que esa reunión se celebró después de la toma de posesión. Claro. ¿Cuándo? La reunión se celebró, la reunión de la OEA para esa resolución. Después que pasó la Después que elección. ya, no, después de la toma de posesión de Maduro. Pero una pregunta. Entonces, ¿quién es posible que República Dominicana haya enviado un representante A la toma de posesión. a la toma de posesión y en la otra tarde OEA. mandó a la OEA a votar en contra. Yo creo que fue un simple enunciado. ¿Quién? Porque no le han dicho al país quién fue a representar al país para allá. Bueno, hay que preguntar. No, va a aparecer. Pero va a lo que aparecer. dice El Esteban Ministerio tiene de- Eso aparece sentido. mañana. De Relaciones Tiene Exteriores porque tiene que los organismos internacionales trabajan con mucha coordinación. Yo dudo que la OEA haya hecho esta reunión de emergencia o relámpago de sorpresa y que los países que iban a asistir no supieran a qué iban. Los organismos internacionales no se manejan así. Pero puede ser que se decidiera después de haber decidido primero que iban a mandar un representante a la toma de posesión de Maduro y que entonces ambas cosas coincidieran. Pero lo cierto es que esa es una ambivalencia política, mandar un representante a la toma de posesión y el mismo día, simplemente horas después, sumarse a la moción de la OEA de desconocer la Se legitimidad de un atreven a hacer presidente. las dos cosas y es un ridículo. No, Además, es que habría, no que ver, puede habría ser. que ver qué implica en términos diplomáticos no legitimar un gobierno o unas elecciones donde resulte electo un presidente, en este caso el caso de Venezuela. Me refiero a que si el gobierno dominicano, al igual que esos 19 países, oficialmente no legitiman esa elección, entonces sí legitiman y acogen
como bueno y válido al representante o la representante diplomática o la representación diplomática que envíe ese gobernante al país en cuestión? Si ellos nosotros vamos a rechazar tienen que rechazarlo. a los embajadores. Sí, tienen que rechazarlo. A los embajadores y a los cónsules. Esta A todos. decisión tiene una característica. Solicita que se haga una elección nueva con observación internacional. Y en ese ámbito puede haber parece un compás dudoso. de espera ahí. Un compás de espera o un proceso de negociación. Sí, Pero es cierto. sea lo que sea, es una muestra de que ya los problemas no se pueden resolver como hace 20 años, a la cañona, pura y simple, por la decisión de Estados Unidos. Digo, de todas maneras, hay que tomar en cuenta un asunto. Yo siempre lo he dicho. Mira, los países que están en situaciones como hasta como República Dominicana, los países, yo recuerdo que cuando aquí había una crítica grande al gobierno y cuando la marcha verde estaba de moda, se hablaba de comparar la situación del gobierno del presidente Danilo Medina con la situación del gobierno de Maduro. Y yo siempre decía, mira, que aquí hay una diferencia grande en diferentes aspectos, pero principalmente en una. La razón por la que Maduro tiene una situación difícil en la sociedad venezolana no es tanto por el Estado de Derecho, es por un asunto de precios y bolsillo. Es crisis económica. Y de intereses políticos. Sí, pero el pueblo grita cuando el bolsillo se le afecta. Si el país estuviera en buena, la gente estuviera vitoreando a Maduro. Lo estuvieran vitoreando. Sí, o sea, sí, aquí sí. el presidente Danilo Medina, en el momento en que fue más criticado en términos de corrupción, impunidad, lo que lo salvó precisamente de una situación que pudiera afectar el estado de paz que vive la República Dominicana es que aquí hubo estabilidad de precios. Aquí no hubo escasez de productos, ni hubo tampoco aumento de precios. Y el presidente Medina ha tenido la suerte de que ha gobernado con un petróleo barato. Y el momento en el que él podría empezar a fuñirse también sería cuando los dominicanos tengan escasez, cuando el desempleo suba, Ahí cuando es la cuando el gente pueblo se empiece queja. a sentir crisis económica. Sí. O cuando empiecen a dejar de prestarle dinero internacional al país y entonces empecemos nosotros con un proceso inflacionario. Mientras la economía esté controlada, aquí no va a haber ningún tipo de problema con los gobiernos. Eso es, la estabilidad de precios es lo que afecta. El pueblo grita por el bolsillo. Así es. Nosotros nos vamos, equipo. De muy buen gusto. De muy buen gusto, dice Fafa. Y volvemos mañana. Y volvemos mañana, así mismo. Mira. El gobierno de la tarde.